Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les ha bendecido y le damos gracias a Dios por estar en esta noche conectados para recibir esta enseñanza de la palabra del Señor, este mensaje en el cual Dios nos expresa su voluntad y también a través del cual crecemos en la fe que es en Cristo Jesús. Anoche dejamos la predicación o la enseñanza en Hechos capítulo 19, terminamos ahí. Entonces vamos a continuar aquí este estadía del apóstol Pablo en Éfeso. Ciertamente fue una estadía donde hubo mucha persecución y donde hubo mucha contradicción contra él, debido a que Éfeso era una ciudad donde había un culto a la diosa Diana o Artemisa. Entonces, naturalmente que la gente estaba entregada allí a este culto, a esta diosa, y también se hacían templos de plata, los cuales eran comercializados por toda Asia, con esta, digamos, imagen de la diosa Diana. Y bueno, el apóstol Pablo tuvo que enfrentar esta situación porque sí, hubo una manifestación muy grande en contra de la predicación del apóstol Pablo, ya que en el cristianismo pues no se enseña que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios y que en Él está la salvación, que Cristo fue a la cruz del Calvario y allí murió por los pecados de todos nosotros, y que la salvación se recibe cuando creemos por la fe en Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar aquí en versículo 23 del libro Los Hechos, Hechos 19, 23. Bueno, saludamos a los hermanos que ya se han conectado y bueno, vamos a estar atentos a esta palabra y que el Señor nos revele acerca de esta escritura para que seamos edificados. Bien, vamos a orar primeramente al Señor y luego consideramos esta palabra. Bueno, antes de orar, les invito para que leamos el Salmo 115. Salmo 115, ya que tiene relación con el mensaje que está aquí en Hechos capítulo 19. Salmo 115 dice así la palabra del Señor. Se titula este salmo Dios y los ídolos. Entonces dice la palabra del Señor, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Bien, esta es la palabra que el Señor en el Salmo 115 expresa acerca de los dioses que la gente hace con sus manos, de las imágenes que fabrica de plata, de oro, de barro y de madera, y las personas se postran ante estas imágenes. Muchas veces les frotan sus pies, sus manos, y la gente les pide. Pero la palabra del Señor dice claramente aquí que
aunque estas imágenes tienen ojos, no ven. Y aunque tienen oídos, pues no oyen. Y la Biblia llama a estas imágenes ídolos. Y el culto a los ídolos, pues recibe el nombre de idolatría. Entonces, el adorar a cualquier otro ser que no sea Dios es considerado a través de la palabra de Dios como idolatría. Y nosotros estábamos en ese camino de idolatría. Muchos de nosotros, Dios nos sacó de ese culto a las imágenes, de ese culto a los ídolos, y el Señor abrió nuestros ojos y ahora oramos a Dios, oramos al Padre en el nombre de Jesús y nos acercamos a Dios a través de la fe. Es decir, no necesitamos ninguna imagen, ninguna escultura para poder orar a Dios. Y obedeciendo las palabras del Señor Jesús, nosotros hacemos oración al Padre. Y Jesús nos enseñó que cuando hiciéramos oración podíamos entrar en un cuarto y cerrar la puerta y orar y nos dijo a quién orar. Dijo, y tú cuando ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto. Es decir, Jesús nos enseñó que la oración va dirigida al Padre, a nadie más. ¿Y por qué razón? Al Padre. Porque sabemos que Dios es omnipresente y omnisciente. Dios está en todo lugar, lo cual no puede hacer ninguna otra criatura. Bueno, en el cristianismo no se hace oraciones a los santos, ni se hace oraciones a los muertos, ¿sí? Porque la Escritura también dice que el muerto nada sabe. Es decir, que los muertos no oyen y que los muertos no son omnipresentes. Cuando una persona muere, si esa persona creyó en Jesús, o sea, si en vida creyó en Cristo y pidió al Señor que le perdonara, se arrepintió de sus pecados, creyó en la obra redentora de Jesús, al morir esa persona fue al cielo, está en la presencia de Dios, pero no está por aquí en la tierra y ni puede escuchar oraciones. Entonces no acostumbramos a hacer oraciones ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ningún santo hombre o mujer, porque ellos están en el cielo. Ahora, cuando una persona muere y no fue salva, es decir, no creyó en Jesús y partió sin la salvación, la Escritura dice que va a un lugar de tormento, esperando allí el juicio por sus pecados, que ese juicio será al final de los tiempos, después de que los muertos hayan resucitado, porque todos los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo, dice la Escritura, que resucitarán primero. Y luego al final del milenio resucitarán los demás muertos para ser juzgados cada uno por sus obras, por cuanto en vida no vinieron a Cristo para ser juzgados por sus pecados con la muerte de Jesús. Bueno, entonces este salmo que hemos leído tiene mucha relación con el capítulo 19 del libro Los Hechos, en el cual a partir del versículo 23 encontramos que hubo un alboroto en Éfeso como consecuencia de la idolatría que había en esa ciudad a la diosa Diana, una imagen que decían los hombres que había descendido del cielo. Pero en el cielo no hay imágenes, porque Dios mismo las prohíbe. Entonces, bueno, la palabra abre nuestros ojos. En el cielo no hay imágenes, así que los que creían en esta diosa Artemisa, que decían que había descendido del cielo, que era una imagen de madera o de mármol descendida del cielo, entonces esa es toda una fábula. Y bueno, por eso ese culto a esta diosa se terminó, porque aunque era un culto grande por toda Asia,
luego de que el cristianismo se extendió, pues estos cultos de idolatría, como como la gente de Atenas que tenía dioses para todo, muchos de los atenienses comenzaron a creer y entonces se apartaron de los ídolos y creyeron en el Dios vivo. Bueno, a través de Jesús. Bien, vamos a orar dándole gracias al Señor después de haber leído el Salmo 115. Anoten esa cita, Salmo 115. También a algunos hermanos o amigos les va a servir Éxodo capítulo 20, donde el Señor establece que no se hará, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás ante ellos, ni los honrarás, porque el Señor es celoso y tiene la idolatría como un pecado grave. Bien, entonces dice aquí vamos a darle gracias a Dios entonces por la palabra que hemos leído. Padre, te damos gracias por este Salmo 115 que nos enseña que solamente tú eres Dios y que no hay otro, y que tú eres Dios omnipotente, Dios omnipresente, que tienes esa capacidad de estar en todo lugar, de conocer los pensamientos y el corazón de cada persona sobre la tierra. Padre y Señor de los cielos, dice la palabra en Salmo 139, 139, que aún no está la palabra en nuestra boca y tú la conoces toda. Señor Jesús, tú eres Dios, Dios manifestado en carne, Dios que te hiciste hombre, y el Espíritu Santo te reveló también el corazón de los hombres. Por eso tu palabra dice que tú no tenías necesidad que nadie te diera testimonio de los hombres, porque tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno. Señor, en esta hora te pedimos que tú hables a nuestro corazón y que esta palabra nos revele tu voluntad, oh Dios de los cielos, y que nosotros cada día te conozcamos más, Señor, y tengamos sabiduría para andar en tu camino. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, leemos la palabra entonces en Hechos capítulo 19, versículo 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Cuando aquí la palabra dice acerca del camino, es el camino de Cristo, es decir, acerca del cristianismo y la gente que se convertía de los ídolos a Dios y la gente que se convertía del judaísmo al cristianismo, es decir, judíos, israelitas, hebreos, aceptaban a Jesús como el Mesías que había de venir, creían en él y dejaban de practicar todos los ritos de la ley, la mayor parte de los ritos de la ley. ¿Por qué? Porque en el cristianismo ya las cosas es un nuevo pacto, entonces a través de la ley era necesario sacrificar, por ejemplo, en el día de la Pascua era necesario sacrificar corderos para expiar los pecados del pueblo. Pero una vez que Cristo, que es nuestra Pascua, que es nuestro Cordero, también murió por nosotros, ya no es necesario que nosotros estemos sacrificando animales para hacer expiación de nuestros pecados con la sangre de estos animales, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Entonces dice que hubo un disturbio no pequeño, es decir, la ciudad se alborotó. Estamos hablando de la ciudad de los Efesios, donde se rendía culto a la diosa Diana o Artemisa. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Bueno, Éfeso también era una ciudad de turismo religioso, o más bien de turismo de idolatría. Mucha gente venía a rendir culto de toda Asia a esta diosa allí en Éfeso. Y bueno, se aprovechaba por parte de artífices el hacer templecillos e imágenes de esta diosa para venderlos. Así que
había un comercio también junto a esta práctica religiosa de idolatría. Entonces los Demetrio y los plateros vieron que la gente al creer en Jesús dejaban de adorar a Diana y de comprar sus templos, los templos de Diana. Así que entonces ellos vieron que su negocio se estaba viniendo abajo. Y por esto hicieron una gran protesta en la ciudad de Éfeso. Entonces ellos se reunieron con los demás plateros y con los que hacían estas imágenes de Diana y ellos dijeron: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis que y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y Pablo, pues, él no rehusaba predicar todo el consejo de Dios. Así que como la gente estaba metida en la idolatría, Pablo siempre les predicó acerca de que no son dioses los que se hacen con las manos, y que tampoco Dios habita en los templos hechos por las manos de los hombres, sino que Dios habita en el corazón de todo aquel que cree en Jesús y le recibe en su corazón, y que somos templos, los creyentes somos templos vivos para Dios. Así que no necesitamos de imágenes ni de templecillos, sino que Cristo mismo vive en nosotros y somos templo de Dios. Entonces hubo una tremenda revuelta allí, una manifestación de estos plateros y de estos artífices que hacían estas imágenes de Diana, estos templos de plata, como negocio. Entonces vinieron ante las autoridades y hubo un alboroto muy grande. Y bueno, el apóstol Pablo quiso hablar con la gente, pero los creyentes no consideraron prudente y pensaban que si Pablo pues hablaba con la gente le iban a despedazar. Y lo más probable es que hubiese sido así, porque esa gente estaba llena de indignación y no iban a aceptar ninguna palabra en ese momento acerca de Jesús. Entonces no era el momento tampoco de darles un mensaje. Y bueno, entonces ya pasó ese alboroto porque por 2 horas estuvieron gritando esta gente de la ciudad que grande era Diana de los Efesios. Y bueno, pero ya una vez que se calmaron, o un hombre con sabiduría les habló, y entonces esta gente se calmó ese alboroto, y bueno, ya Pablo no tuvo en ese momento peligro de ser atropellado por esta gente. Dice en el capítulo 20 de Hechos: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Bueno, este es el tercer viaje misionero de Pablo, y también es un viaje prácticamente de despedida, porque el apóstol no iba a volver a verles. Él subía a Jerusalén y sabemos a través de la historia, aquí narrada en el libro de los Hechos, que allí en Jerusalén le tomaron preso y que a partir de ahí, pues él fue un prisionero del Imperio Romano y fue trasladado a Roma, donde también recibía mucha gente y desde la cárcel les predicaba, y allí desde la cárcel escribió también varias de las epístolas. Entonces, aquí este viaje de Pablo a Macedonia y a Grecia es un viaje que hace para prácticamente despedirse, porque en su corazón, en su espíritu, él sabía que presentía que era la última vez que iba a ver a estos hermanos. Entonces, allí se despide entonces de los hermanos de Macedonia y también de los griegos, y
Y luego versículo 7 del capítulo 20 dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces Pablo predicaba a veces largamente, dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana rendido del sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces Pablo se había extendido más allá de la medianoche, entonces este joven que estaba junto a la ventana le dio el sueño y se cayó desde el tercer piso y se mató. Pero Pablo descendió y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Bueno, este pasaje de este joven que cayó del tercer piso y murió, pero Pablo viene y se echa sobre él y ora y lo levanta vivo. Ese es un milagro extraordinario. Y bueno, no solamente fueron consolados con la salud de este joven que volvió a la vida, sino también consolados de ver la manifestación del poder de Dios. Entonces, aunque hubo tristeza por un momento, luego hubo grande regocijo porque Dios le dio vida a este joven. Bueno, esto me recuerda de un joven que hace varios años, un joven que estaba en el último grado de bachillerato, se puso a pelear con un amigo. Y entonces el amigo le dio un golpe aquí en el mentón y lo noqueó. Y el joven se fue de espaldas sobre el concreto. Cayó, digamos, de espaldas totalmente, se dio un golpe terrible en la cabeza y quedó sin signos vitales. Este joven fue llevado a la clínica de especialistas y la mamá de este joven me llamó para que viniese a orar por él. Y los médicos decían que había sufrido muerte cerebral debido al impacto, el impacto en su cabeza, que tenía sus pupilas totalmente dilatadas y que no tenía signos vitales. Bueno, ese fue el informe de los que recibí cuando llegué a la clínica y entonces fui y oré por él. Y bueno, hice una oración por ese joven, ordené que su cerebro fuese restaurado, que su cerebro volviese a funcionar, que volvieran los signos vitales. Y hice esa oración por él y luego salí y hablé con la mamá y le dije, creamos por un milagro, creamos que Dios está haciendo un milagro en él y no tenga miedo. Tenga la visión de ver a su hijo restaurado, de ver a su hijo recuperado. Y bueno, era tal la gravedad de este joven que ordenaron trasladarlo al hospital militar en Bogotá. Y a las 10 de la noche salió una ambulancia con este joven y como acompañante allí iba la mamá. Y llegaron a las 4 de la mañana a Bogotá, donde de una vez le sometieron a varios exámenes y examinaron su cerebro, hicieron escanografías, hicieron varios exámenes para determinar cómo se encontraba el cerebro de este joven. El diagnóstico que llevaban de aquí era muerte cerebral, pero después de haberle hecho los exámenes y a las 7 de la mañana este joven despertó y lo hizo de una forma, digamos,
que sorprendió a todos porque después del pronóstico de esa historia clínica que llevaba de Sogamoso, entonces los médicos dijeron, quedaron sorprendidos porque este joven volvió a tener signos vitales y, y se recuperó completamente. Habló bien, abrió sus ojos y no tenía ningún problema. Dios hizo un milagro, Dios le restauró. Y también recuerdo de un joven, de un niño de 4 años que cayó de un cuarto piso de un hotel en Girardot y llevaba 36 horas inconsciente. Y también me invitaron para que yo estaba viviendo en ese tiempo en Duitama y vinieron de Bogotá familiares de este niño a buscarme para que fuera y orara por él. Y yo viajé con ellos y llegué y le impuse manos al niño en su cabeza y oré para que este niño recuperara la conciencia. Y hablé con la mamá porque a la mamá le decían que era mejor que el niño se muriera porque podía quedar bobo, podía quedar paralítico, podía quedar sordo o mudo, con muchas cosas, habían muchos miedos que le habían metido a esta señora por su niño de 4 años, de que si se despertaba, pues iba a quedar muy mal. Pero yo le dije a ella, mire, le hablé precisamente de este pasaje, y le dije, mire, este joven cayó del 3er piso, el apóstol Pablo oró por él, y Dios lo volvió a la vida, y Dios hace las cosas bien. Así que Dios va a despertar a su niño, y su niño va a quedar totalmente sano y no va a tener ningún trauma. Y bueno, hice la oración y la señora también, oré por ella, se calmó y tuvo fe en el Señor y esperó a que su hijo despertara. Despertó a las 6 horas. Y ese niño igualmente no tuvo ninguna consecuencia de ese golpe. De un 4.º piso cayó y sin embargo el Señor le volvió a la vida, le volvió al conocimiento y no tuvo ninguna secuela de ese golpe. Porque yo me encontré con un familiar de este niño al año y él me contó de que lo habían puesto a estudiar y el niño no tenía ningún problema psicomotriz, ni problema de habla, ni de visión, ni de oído, ni ningún trauma cerebral. Así que Dios hizo una obra perfecta también en este niño. Y de esta manera nosotros tomamos la palabra para hablar a otras personas en casos similares y darles una palabra de esperanza, una palabra de fe. Esta palabra es una palabra que es espíritu y es vida. Y cuando le leemos a la gente la palabra, cuando están en tribulación, en angustia, esta palabra les calma y les trae fe a sus corazones, de tal manera que pueden creer y Dios obra un milagro. Entonces, qué bueno tener estos, aunque son casos que nos parecen pues situaciones, accidentes muy graves, por ejemplo, que se cayó este joven del 3er piso y cayó muerto, pues un asunto muy grave, un accidente muy terrible. Pero también vemos entonces allí la respuesta de Dios y nos sirve para casos similares en este tiempo. Y le damos gracias al Señor porque a través de pasajes como estos tenemos fe de saber que Dios obra de una manera extraordinaria. Bien, entonces la palabra del Señor aquí nos dice que Pablo se despide, luego en versículo 17 dice, en Hechos 20:17, discurso de despedida de Pablo en Mileto. Entonces el apóstol Pablo allí en Mileto manda a reunir a los ancianos. Los ancianos eran los pastores que estaban a cargo de muchas congregaciones que se habían plantado en esta región. Entonces él les da un discurso donde les exhorta a que sean fieles al Señor. Les dice que
el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces también les dice que dentro de este discurso les dice, yo he cumplido con Dios y con ustedes, porque no he rehuido darles a conocer todo lo concerniente a la palabra del Señor. Así que Pablo les había hablado de todo el consejo de Dios, todo lo concerniente a la fe en Cristo y a seguir a Jesús y de la importancia de permanecer firmes en la fe que es en Cristo. Entonces les dijo, yo estoy libre de la sangre de todos ustedes. Es decir, ya cada uno conoce la palabra y ya les he dado, tienen claro el camino de la salvación. Entonces yo desde este momento no tengo más preocupación, digamos, por ustedes, porque ustedes ya conocen todo el consejo de Dios y son responsables cada uno de permanecer en el camino del Señor. Entonces dice, estas palabras las encontramos aquí, también les advierte que después de su partida van a entrar hombres con doctrinas erróneas, y también en eso debemos de tener presente en este tiempo que también hay gente que enseña doctrinas erróneas. Por lo tanto, debemos estar bien fundamentados en la palabra y no movernos de lo que hemos oído y aprendido acerca del Señor. Entonces dice la palabra en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y es cierto, se presentan muchas cosas, que muchas veces hacen que las iglesias se dividan, ¿sí? Entonces, mantengamos siempre firme nuestra confianza en el Señor y nuestra unidad. Jesús oró por la unidad de la iglesia, para que seamos uno, así como el Padre y Jesús son uno, así también nosotros permanezcamos unidos en Cristo Jesús. Entonces dice que se levantarían hombres que hablaban cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y hay personas que son prestas para oír cosas y aunque no les consta, sin embargo, creen a lo que se les dice. Y la Escritura dice que no debemos dejarnos de mover por ninguna persona, ¿sí? Cada uno esté convencido en lo que cree y no porque otro le diga. Bueno, entonces dice, por tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudarle a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Bueno, esta era, después de haber hecho 3 viajes misioneros, pues se había hecho una familiaridad con estos hermanos, y entonces el Señor, Pablo sabía que no iba a volver a ver a estos hermanos, era la última vez que los veía, y bueno, estas palabras trajeron gran tristeza a los hermanos allí en Mileto, y otros hermanos que habían venido de otras ciudades también para
escuchar este discurso de Pablo de despedida, entonces estuvieron allí. Y bueno, Pablo entonces, el apóstol Pablo se despide de ellos habiéndoles exhortado a que permanecieran firmes en la fe. Bueno, para terminar aquí, digamos, quiero decirles que tampoco el apóstol Pablo se olvidó de estos creyentes, ¿sí? Porque cuando uno habla de despedidas, de pronto piensa que el apóstol Pablo ya no se iba a acordar más de estos creyentes, y no, por el contrario, vemos cómo el apóstol Pablo les escribe a los efesios, les escribe una carta a los gálatas, a la gente de Éfeso, a los filipenses también, a los de Tesalónica, en fin, todo el resto a los romanos. Siempre el apóstol Pablo estuvo pendiente de seguir edificándoles a través de cartas a todos los creyentes que había hecho en estos 3 viajes misioneros. Y no solamente tenía este sentir en su corazón de escribir cartas, sino que él continuamente da testimonio de que oraba continuamente por ellos. Dice, por ejemplo, a los efesios, les escribe una oración, una carta donde manifiesta una oración que es una oración de bastante sabiduría. Dice, perdón, a los efesios, dice Efesios 1:15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces Pablo siempre llevaba a estos creyentes en su corazón, eran sus hijos espirituales, de tal manera que siempre estaba pendiente de ellos. ¿Y cuál era la oración? O sea, ¿en qué estaba centrada la oración del apóstol Pablo? Que es muy importante saber cómo oraba el apóstol Pablo. Entonces él decía, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y de verdad que esta es una oración muy extraordinaria, centrada y pidiendo revelación, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y nosotros debemos ir creciendo cada día en el conocimiento de nuestro Dios, conocimiento de Cristo, del Espíritu Santo, conocimiento de la palabra. Porque pasan años y uno, a medida que pasan los años, uno va encontrando cada vez mayor revelación en la palabra. Y eso es lo interesante de la palabra, que uno siempre puede leer un pasaje muchas veces y siempre el Señor va a mostrarle cosas nuevas. Le va a estar revelando sabiduría de ese pasaje. Entonces Pablo pedía esa sabiduría para que tuvieran ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el conocimiento de la palabra. Entonces dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Cosas súper extraordinarias que nos hablan acerca de los misterios del reino de Dios. Así que nosotros estamos llamados a conocer los misterios del reino. Y el Espíritu Santo revela a través de la palabra y de estas epístolas lo concerniente a lo que debe saber la iglesia del Señor. Por ejemplo, dice aquí que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces en nosotros opera el mismo poder que operaba en el apóstol Pablo.
El apóstol Pablo conocía muy bien este tema por el cual está orando. Él conocía la supereminente grandeza del poder que actuaba en él, poder que usó para manifestar el reino de Dios con señales, prodigios, maravillas, y también les habló de esas manifestaciones tan extraordinarias que él tuvo de parte del Señor, cuando el Señor se le apareció, le habló varias veces, cuando él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Notemos cosas que el apóstol Pablo vivió y que también sabía que están dispuestas para cada creyente. Así que nosotros también debemos conocer esa supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es ese poder? Pues aquí dice que es el poder que operó en Cristo resucitando de los muertos. Es la unción del Espíritu Santo. La unción que levantó a Jesús, el poder del Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos y le ascendió, le sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Esa supereminente grandeza está actuando en usted y en mí, ¿sí? Y muchas veces nosotros ignoramos, o sea, decimos, pero yo no veo, yo no, pero el hecho de que ignoremos no significa que esté ese poder en nosotros. Y en la medida que sepamos estas cosas podemos utilizar ese poder. Ahora dice que este poder tan grande operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces miren que Jesús, por su obediencia al Padre, fue sentado a la diestra del Padre Celestial, pero la Escritura nos habla de algo maravilloso. Dice la Escritura que a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás les dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Sí? Y a ningún ángel se le permitió sentarse juntamente con el Padre. Y notemos la Escritura cómo nos enseña que nosotros fuimos resucitados juntamente con Cristo y que juntamente con Cristo fuimos sentados en los lugares celestiales. O sea, notemos ese poder de autoridad en el cual Dios nos ha puesto, ¿sí? Y dice, ningún ángel tuvo este privilegio de sentarse juntamente con Cristo en los lugares celestiales, pero a nosotros los creyentes Dios nos ha concedido este privilegio. Y esta es nuestra posición que tenemos. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Esto está en Efesios 2, versículo dice, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, es Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y nosotros tenemos entonces una posición de autoridad con Cristo, ¿sí? Y cuando, a medida que nosotros meditamos sobre esto, vamos a tener revelación de que nosotros podemos precisamente manifestar el reino de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Y hay muchas cosas en la tierra que necesitan ser transformadas, cambiadas. Y sepamos que nuestra posición ahora es sentados juntamente con Cristo en los cielos. Y que en los cielos no hay enfermedad, ¿sí? En el reino de los cielos no hay enfermedad. Que en el reino de los cielos no hay pobreza. Que en el reino de los cielos no hay angustia, ¿sí? Entonces, termino aquí de leer esta oración que hacía Pablo por los Efesios. Dice que Dios sentó a Jesús
juntamente a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces notemos aquí que nosotros en Cristo estamos en una posición de autoridad. Por eso la Escritura dice que el Señor nos ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Así que como ciudadanos del reino de los cielos somos llamados a mandar muchas veces que cambien cosas en la tierra, ¿sí? Porque tenemos esa autoridad de parte del Señor, ¿sí? A veces estamos orando para que Dios haga algo, pero el Señor nos da autoridad para que nosotros, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. O sea, habla de la autoridad que el Señor nos ha concedido. ¿Y por qué, digamos, tenemos esa autoridad? Porque tenemos una posición, sentados juntamente con Cristo, es una posición de gobierno, de autoridad. Entonces, por eso nosotros debemos saber que en nuestra boca también hay palabras de autoridad. Bien, entonces vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Esto nos enseña acerca de cómo el apóstol Pablo vivió una vida extraordinaria. Toda su vida fue digamos, el caminar con el Espíritu Santo es algo extraordinario. Y aunque el apóstol Pablo sufrió diferentes pruebas, jamás se sintió triste o afligido por sufrir por causa del Señor, aunque muchas veces sufrió casi hasta la misma muerte, o sea, lo dieron por muerto, pero él se levantaba gozoso de padecer por causa del nombre de Jesús. Y esa es la actitud que también debemos de tener nosotros, no desalentarnos porque alguien de pronto se burla de nuestra fe en el Señor, sino mantengámonos firmes. Oremos al Señor dándole gracias. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos exhorta también a permanecer firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Padre, ciertamente tú nos has llamado a que caminemos contigo y, Señor, que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y te damos gracias, Padre, porque la vida en el Espíritu Santo fue la vida que vivió el apóstol Pablo, una vida en la cual siempre estuvo con experiencias acerca de tu reino, del poder de tu reino, Señor. Y Señor, ciertamente el apóstol Pablo tuvo una gran comunión contigo y nos da ejemplo de esa fe que debemos de tener, Señor, en ti. Padre, fue un hombre incansable y siempre llevó el Evangelio por todas partes y siempre dedicó toda su vida a anunciar el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, por ese testimonio tan hermoso de la vida de este hombre, Señor. Padre, y nosotros queremos ser imitadores de Pablo como él fue imitador de Cristo. Que nosotros no cesemos de anunciar y predicar a Jesús en todo lugar. Y que, Señor, tú nos des, Padre eterno, espíritu de sabiduría y de revelación. Que cada día conozcamos la esperanza a la cual tú nos has llamado y cuál la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros. Y que usemos este poder, Señor, para manifestar tu reino en la tierra. Que hablemos a las circunstancias. Que reconozcamos que los hechos no son la verdad. Que, Señor, tu palabra es la verdad. Que los hechos no son la verdad. Y a esto somos llamados, Señor, a confesar esta palabra. Y lo que digamos creyendo, tu palabra dice que será hecho. Y, Señor, sabemos que hay un poder creativo en la palabra que tú pones en nuestra boca, que podemos levantar, Señor, aún a los muertos en el nombre de Jesús. Y, Señor, te damos gracias, Padre. Bendito tu nombre para siempre.
Señor, yo oro por cada hermano que ha oído tu palabra, por todos aquellos que han recibido la palabra, Señor, para que permanezcan firmes en la fe y que, Señor, no en ningún momento se desvíen de esta sana palabra, Señor, que hemos oído y de este evangelio del reino que es manifestado con la unción y el poder del Espíritu Santo. Que jamás dejemos que alguien nos convenza de que la sangre de Cristo no tiene poder, que jamás dejemos de que alguien nos convenza de que el nombre de Jesús ahora no tiene poder para sanar. Que, Señor, nos apartemos de toda doctrina que niegue el nombre poderoso de Jesús, que niegue la sangre de Cristo, que niegue el poder de la palabra, Señor, y que niegue la manifestación del Espíritu. Sí, Señor, que permanezcamos firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Y gracias, Padre, te damos. Yo oro en esta noche por cada hermano, por cada amigo que está escuchando esta palabra. Y Señor, que tú obres en cada uno de ellos, que tu mano esté extendida sobre cada uno de tus hijos, que haya provisión en sus casas, Padre, porque tú te encargas, Señor, de suplir las necesidades de tus hijos. Y Señor, que haya sanidad. Señor, que así como en el cielo no hay enfermedad, tampoco en la tierra tiene que haber enfermedad en medio de tu pueblo, porque somos, Señor, ciudadanos de tu reino. Aleluya. Y Cristo ya ha provisto la salud para nuestro cuerpo. Que declaremos esta palabra. Por las heridas de Cristo fui sanado. Aleluya. Y que aceptemos esta verdad, que cada día la proclamemos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que tu paz sea, Señor, en cada uno de tus hijos. El gozo de la salvación sea manifestado por tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, saludamos a los hermanos, a Tatiana Rodríguez, a Joana Rocío Cárdenas, a Esperanza Martínez. También saludamos a Carolina Bernal, a Doralicia Espinel. Ella te dice: yo testifico para la gloria y honra de Jesús. Hace 3 años estuve en la UCI de la clínica El Laguito por un derrame. No tiene más mensaje. Sí, aquí está. Por un derrame, le leo todo el mensaje, todo el testimonio. Dice Laguitas, por un derrame cerebral, el pastor David llegó por casualidad a la clínica, se encontró con mi hijo y él le comentó mi gravedad de salud. El pastor subió, hizo oración y a la medianoche Dios me dio su respuesta. A pesar de botar sangre en la orina, los médicos quedaron sorprendidos. Yo estaba sana. Me mandaron para Tunja, a la nuclear, para más exámenes, pero todo salió bien. Eso reposa en la clínica de Laguito. Esto lo testifico para la gloria del Señor. Amén. Bueno, gloria sea al Señor, sí. Dios responde a la oración y bueno, es bueno conocer estos testimonios de lo que Dios hace y Dios no ha cambiado. Entonces Él continúa sanando y obrando milagros. Entonces qué bueno es conocer estos testimonios, compartirlos. Saludamos a Luz Marina González, a Samuel Celi Rincón, a Trinidad Celi, a Marina Molano, también a Marta Hernández allí en Yopal, a Ruth Marina Montoya en Bogotá. Este viaje de Pablo ha sido de gran enseñanza. Bueno, ciertamente aprendemos cómo es caminar con el Espíritu Santo. Mirando el testimonio del apóstol Pablo, vemos las cosas grandes y maravillosas que Dios hace, cómo puede obrar a través de un hombre que sencillamente se rinde y cree en él. Saludamos a Miguel Mejía Chaparro, a Doralicia Espinel. Buenas noches, pastor, gracias por su palabra. Bueno, ya también. Testimonio, pero sí tiene una petición por el hijo.
Bueno. una petición de salud por el hijo Pablo. Vamos a orar. Padre, te pedimos por Pablo, el hijo de nuestra hermana Doralicia, para que extiendas tu mano ahora. Y en el nombre de Jesús hablo vida, hablo salud para su cuerpo. Toda enfermedad que haya en él la rechazo. Y en el nombre de Jesús proclamo salud por las llagas de Cristo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús está sano. Ana Patiño está viendo este video. Gladys Pérez Vera. Luz Amanda Hernández. Saluda a los hermanos. Gladys también. Blanca Rodríguez, que el Señor nos bendiga con su presencia y nos dé la sabiduría para comprender lo que nos quiere enseñar. Bueno, cada día el Señor va revelando por el Espíritu Santo su palabra y bueno, la vamos entendiendo. Os saludamos a María Nayibe Velandia, a Mabel Ojeda, a Blanca Rodríguez, ya a Marta Cárdenas. Y bueno, no veo más avisos acá, pero quizás ya pasaron algunos. Pero un saludo para todos y también para los Tatiana Rodríguez también. Hilda Perdomo, aparecen algunos que no he saludado, a Trinidad Celi. Y hay otra petición de oración. Dagoberto Romero, allí en Padre Río, le saludamos. Otra petición de oración. Mática Cárdenas, pastor, una oración por Carolina López. Tiene 6 meses de embarazo y los médicos dicen que la bebé tiene una malformación en su corazón. Que Dios no permita y que Dios lo permite y le dé un corazón a la bebé. Padre, te pedimos por esta bebé que tiene 6 meses allí en el vientre de su madre, que tú seas sanando su corazón de toda malformación. Padre, hablamos a su corazón, lo bendecimos, declaramos que ese corazón es de bendición para esta bebé y que por lo tanto recibe sanidad en el nombre precioso de Cristo. Declaramos un milagro, Señor, un corazón totalmente restaurado, funcionando bien, de bendición para esta bebé, en el nombre de Jesús. Rechazamos toda complicación y hablamos vida y salud para la madre y para este bebé. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, saludamos también al hermano Fabio Rodríguez y a Liliana Pava, allí en Leticia, en el Amazonas. Que Dios les guarde con su esposo, su familia, y la bendición del Señor está sobre sus vidas. Bien, entonces terminamos aquí. Y un saludo a todos los hermanos que, aunque algunos no escriben, sin embargo sabemos que muchos están en sintonía y les saludamos igualmente, aunque no les mencionemos aquí, pero también a Robin Argüello, que está comunicado. Entonces, un saludo para todos. Y un saludo de parte de toda mi familia, de la pastora, mis hijas, para todos ustedes, en el nombre del Señor. Buenas noches.